Gente, pelo amor de Deus. Quiere decir de base. Y Pedro está diciendo aquí, Él es la base. Él es la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Pedro, dice tu Biblia, y el que creyere en Él no será avergonzado. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde poderosamente en esta preciosa noche. Para mí es un placer estar una vez más aquí compartiendo las verdades de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Porque para eso es que estamos, para revelar los misterios ocultos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no se olvide de suscribirse si es su primera vez en este canal. Dale like y reenviar esas predicaciones para otras personas. Amén, amado. Hermano, ¿para qué yo voy a hacer eso? Haciendo eso, tú vas a ser bendecido a través de este mensaje, ¿cierto? Cierto. Y cuando tú reenvíes esta predicación a otra persona, entonces otra persona también es bendecida a través del mensaje. Porque la mayoría de las personas hoy en día están usando las redes sociales para hablar y traer conocimiento humano, para traer conocimiento de inteligencia humana, cuando la Biblia dice que la inteligencia o la sabiduría humana es diabólica, es perversa, es mala. Entonces nosotros en este tiempo tan peligroso el cual nosotros estamos viviendo, nosotros deberíamos entender, y antes de entender deberíamos amar la palabra de Dios, sumergirnos cada día en esa palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de nuestra homilía dice: ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cristo o Pedro? ¿Pedro o Cristo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué me dices tú que me estás viendo? ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque pensando, muchas personas dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, que Pedro es la piedra que sustenta la iglesia, es la base donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está fundada, está fundamentada. Muchas personas predican eso, enseñan eso. Hay doctrina hasta de eso. Y yo respeto a esos tipos de personas, yo los respeto. Yo no estoy aquí para denigrar la fe de nadie o la doctrina de nadie. Yo estoy aquí para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Otra persona dicen que es Cristo la base, la estructura de la iglesia. Pero ellos alegan que eso es Cristo la base, mas no tienen argumento, no tienen solidez en lo que está hablando. Es por eso que la Biblia se nos dejó hoy en día, para que nosotros cuando hablemos conforme a la palabra. Pedro habla de eso. Pedro dice así: cualquiera que ministre conforme al don que Dios le dio. Y el que va a hablar, hable conforme a la palabra que Dios estableció. Entonces, yo no puedo estar aquí hablando para ti algo que me venga en la mente para yo hablar. No, lo que yo te tengo para decir está escrito en la palabra del Señor Jesucristo. Nuestra lectura está en el libro de Mateo. Siéntese en paz. Escucha este milagro, este poderoso mensaje hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque predicar la palabra de Dios en este tiempo es un milagro muy grande, que no todo el mundo lo está viendo. La mayoría andan corriendo milagros, andan corriendo tras los milagros, andan corriendo tras de cosas que no acontecen, ni acontecerán, ni va a acontecer nunca jamás. Y han dejado la sensibilidad de la palabra. Nuestra lectura está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante. Dice así, escuche. Y yo también te digo, Cristo, ¿ven cómo le dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro quiere decir roca. Es por eso que las personas que le hablé al principio dicen que Pedro es la base de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí viene el segundo versículo que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Amado, es sorprendente cómo muchos de nosotros, los creyentes, es sorprendente cómo nosotros, los hijos de Dios, hoy en día, estamos metidos como en un monopolio.
¿Qué es eso, hermano Hernán? Todo lo que nos dicen, nosotros decimos amén. Todo lo que hacen, nosotros aprobamos diciendo amén. Y amén quiere decir que así sea. Pero como no tenemos el tiempo para leer, como no tenemos el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, entonces terminamos aceptando todo lo que nos dicen. Y yo quiero despertar el interés o tu interés a través de este mensaje. Porque si yo quiero engañarte, no te estaría diciendo que tienes que leer, que tienes que escudriñar, que tienes que familiarizarte con la palabra para que no seas engañado. Ese es el trabajo para que Dios me llamó. Jesucristo está en la región de Cesarea de Filipo. Está ahí. Y Cristo tiene una información que darle a sus discípulos. Una información tan importante. Y antes de darle esa información, Él le hace una pregunta. La pregunta es la siguiente. Él les dice a ellos, ¿qué dice? Dice, ¿qué dicen el pueblo de mí? ¿O qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Cristo hablando con sus discípulos. Cristo no está hablando con la iglesia del presente ahora. Está hablando allá con sus discípulos. Entiendan. Activen su mente, por favor. Él le hace una pregunta sencilla para después entregarle algo fuerte, algo poderoso. Y él le pregunta, ¿qué dice el pueblo de mí? ¿Qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? 15. Ellos dijeron en el 14, ellos dijeron, uno dicen que tú eres Juan el Bautista, otro dicen que tú eres Elías, otro dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Nota, el pueblo de Dios no tenía conocimiento de quién era Cristo. Yo me quiero parar un momento para decir, la iglesia de Cristo hoy está diciendo, yo estoy esperando a Cristo porque Cristo viene. ¿Cuál Cristo? Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el Cristo que tú estás esperando? ¿Cuál es ese Cristo que tú estás esperando si tú no lo conoces? Entonces, hay tanta gente esperando a Cristo hoy y están bravos con el hermano, están bravos con la mamá, están bravos con el vecino, están bravos con la mujer. Entonces, ¿para qué tú estás esperando a Cristo? La Biblia dice que el que odia a su hermano, el que se pone bravo con su hermano, el que no ama a su hermano, no ama a Dios, no conoce a Dios. ¿Y cómo es que alguien va a esperar a alguien que no conoce? El pueblo de Israel no conocía a Jesucristo y estaba caminando entre ellos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo no conocía a Dios. Dios estaba en medio del pueblo y el pueblo no le conocía. Él le dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? Ustedes que andan conmigo, ya que el pueblo no sabe nada de mí, ¿qué saben ustedes de mí? Segunda pregunta. 16. Respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está haciendo una confesión. Pedro está respondiendo una pregunta que Cristo le está haciendo a todos los discípulos. Y nota que en el 17, como Pedro respondió bien en el 16, en el 17, versículo 17, Jesús habla. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él estaba diciendo, tú dijiste una verdad, pero esa verdad no la dijiste por ti mismo, sino mi Padre que está en los cielos te la reveló. Para que todos aquí supiesen que yo soy el Cristo. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en griego
quiere decir Petra. En nuestro idioma, piedra. Yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí estamos bien. Hasta aquí estamos creyendo que es Pedro el fundamento de la iglesia que Cristo fundó. Hasta aquí estamos nosotros sabiendo que Pedro es el protagonista de todo esto. Ustedes pueden enviar sus comentarios. Pero ahí está solamente una vírgula. Porque él sigue hablando. Porque él dice así: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vírgula. O sea, coma. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aún el versículo nos está diciendo que Pedro es la roca angular donde la iglesia está fundamentada. ¿Está entendiendo? 19. En el 19 se ve que no está hablando de Pedro. En el 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino. Porque si aún estuviese hablando con Pedro, no le diría y a ti. Si aún estuviese hablando con Pedro, no saltaría la I para decir y a ti. Gente. Y hay muchas personas diciendo: no, es que Pedro, no, amado. Tú quieres preguntarle a Pedro. Porque Pedro escribió una carta. Y en su carta, él habla de esa roca que es el fundamento de la iglesia. Sí, amado. Pedro mismo habla del fundamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Escucha cómo dice: acercándoos a él. Pedro escribe una carta y dice: acérquense a él. Él no dice a mí. Pedro no dice acérquense a mí. Pedro apunta a Cristo y dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando yo digo que la piedra angular, que la base fundamental de la iglesia es Pedro, yo estoy rechazando la verdadera roca. ¿Está entendiendo? Y Pedro mismo está dando testimonio de que él no era el fundamento de la iglesia. Que el fundamento de la iglesia siempre fue Cristo. Por él todas las cosas fueron hechas y todas las cosas subsisten por él. Presta atención en el versículo 5. Vosotros también, como piedra viva, igual que él, el mayor, como piedra viva, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué? Pedro mismo está diciendo, está citando un texto de la Biblia. He aquí, dice Pedro, contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Principal quiere decir primera, quiere decir base. Gente, pelo amor de Dios, quiere decir de base. Y Pedro está diciendo aquí: él es la base, él es la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Pedro, dice tu Biblia, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Puede entender eso? No dice el que creyera en Pedro, dice el que creyera en él. Pedro está apuntando para él. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios es viva, amado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso.
Para los que no creen, la palabra la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Dio para entender? ¿Me expliqué bien? Oito. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, si yo desobedezco a la palabra, yo soy un desobediente, pero de los peores. Porque hay gente que hacen cosas malas y van presos, pero hay gente que se pasan. Hay gente que creen que son religiosos y se pasan porque comienzan a predicar cosas que no están en la Biblia. Comienzan a imponer cosas que no están en la Biblia. Y la gente que le oyen dicen, dígalo ahí, amén. Entonces, ya vio cómo Pedro presenta a Cristo. Él nunca dijo, yo soy la piedrita. Yo soy la piedrita fuerte que mantiene la iglesia firme. Gente. Vamos a ver qué dice Dios en Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Mira cómo dice. Por tanto, dice Jehová, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Esa piedra es Pedro. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresure. El que creyere no se apresure. ¿Ustedes quieren decirme que esa piedra aquí está hablando de Pedro? No, amado. Aquí el propio Dios está hablando. Yo puse. Y no fue a Pedro. Fue a Cristo. Es lo que Pedro estaba diciendo en 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 4 hasta el versículo 8. Me estoy explicando. Entonces, Pablo también habló de esa piedra a los corintios. Vamos a ver. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante. Y todos bebieron de una misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca es Pedro. ¿A dónde está Pedro aquí, mi hermano? Que hay gente creyente en iglesia que todavía está predicando que Cristo, que Pedro es la roca, que Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Estás entendiendo? Pero es necesario nosotros aprendernos a la palabra de Dios. Es necesario nosotros relacionarnos con la palabra. Es muy lindo, gente. Yo exhorto a cada uno de ustedes. Vamos a leer la Biblia. Vamos a avanzar en el conocimiento de la palabra. Yo me siento constreñido cuando veo mensajes negativos hacia mi persona, gente. De personas que no conocen y reaccionan negativamente. Horrible. Que Dios les bendiga. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y dice que todos bebieron de una misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo identifica aquí directamente que en el antiguo pacto, en el desierto, la Biblia dice que el pueblo pasó 40 años en el desierto y 40 años una piedra lo seguía misteriosamente. Y la roca es Cristo, gente. ¿Entendemos? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos a ver lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 20. Ahora aquí como dice. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, la palabra que predicaban los apóstoles era Cristo. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Apóstoles y profetas, un fundamento.
Cristo es la principal. No es Pedro, no es Pablo, no es Santiago, no es Marcos, no es Mateo. Es Cristo. ¿Cómo que hay gente hoy en día diciendo fulano fundó la iglesia? Nadie fundó iglesia. Hombre ninguno en la tierra fundó iglesia. ¿Capisci? Podemos entender eso. Nadie en la tierra fundó iglesia. Nadie. El fundamento de los profetas y de los apóstoles, Cristo era la principal piedra del ángulo. Yo le doy un aplauso a las personas que han predicado el evangelio por 40, 50, 60 años. Dieron la vida por la obra de Dios. Pero que se diga que fundó iglesia, eso está errado. Eso está errado. Hombre ni uno fundó iglesia. Hombre ni uno es el fundamento de la iglesia. Es Cristo. Si el hombre fuera el fundamento de la iglesia, hoy en día no existiera iglesia. Hoy en día todos estuvieran muertos. Todos estuvieran descarriados. Todos estuvieran perdidos. Si el hombre fuera el fundamento de la iglesia, yo no estuviera aquí predicando. Yo desde cuando hubiese dejado a Cristo y me hubiese entregado otra vez a las drogas, al alcohol, a tantas cosas que este mundo ofrece. Porque en cuanto Cristo es la piedra principal del ángulo, entonces aquellos que han sido llamados por Dios están firmes en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por su familia. Y queremos enseñarle a orarle a Dios. Porque Dios no está bravo contigo y contento conmigo para yo hablar en favor de ti a ese Dios precioso que es nuestro Padre. Él quiere hablar contigo también. Él quiere trabajar en tu matrimonio. Él quiere trabajar en tu vida, en tu mente, en tu trabajo, en tus proyectos. Él quiere trabajar, Él quiere hacer la obra preciosa sobre tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Quien le habló su hermano Hernán Cova. Chao, gracias por oír hasta el final. Chao. No te olvides que Shalom es paz.